Cuando Jesucristo se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea, dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se encontraba en tinieblas vio una luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz, y a partir de ese momento Jesús comenzó a decir: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que lanzaban las redes al mar porque eran pescadores. Y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 12 al 23. Nos ponemos al servicio de Dios en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 25 de enero, año 2026. Hoy nuestra Iglesia Católica recuerda la conversión del apóstol San Pablo. Conversión del apóstol San Pablo. Pablo y Pedro son las dos columnas que tiene la Iglesia Católica, ambos excelentes. Hoy estamos recordando el día que San Pablo le dio la palabra a Dios, bajó la cabeza, fue humilde, aceptó que estaba equivocado con el fariseísmo y comenzó los caminos de Dios. ¿Quién era Pablo? Nació en Tarso de Cilicia, que actualmente es Turquía. Fue ciudadano romano, creció en el seno de una familia muy religiosa, de tradición judía, pero tenían la observancia del fariseísmo. Le colocaron el nombre de Saulo, pero al ser ciudadano romano, le llamaron con el nombre latino de Pablo. Para los judíos era bastante usual tener nombres en hebreo, en latín o en griego. Pablo sería el nombre con el que habría de ser conocido apóstol de los gentiles. Predicó incansablemente la palabra de Dios entre los años 45 al año 57. San Pablo es interesante porque hay un libro que es el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la conversión del apóstol San Pablo, que es la fiesta de hoy. Fue derribado del caballo donde iba y el apóstol encontró la voz de Dios que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contestó: ¿qué quieres? Y él le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Y el destello fue tal que Saulo quedó ciego por 3 días, permaneciendo en casa de un conocido sin comer ni beber. Ananías, el discípulo de Cristo, fue enviado para el encuentro de Saulo y mostrarle el camino de Dios. Recuperó la vista y así con los ojos se abrieron a la luz del Espíritu y conoció la verdad que viene de Dios. Y a partir de ese momento comenzó a ser otra persona muy diferente en su vida, porque le aceptó que Dios es el que tiene la razón. San Pablo, apóstol del Señor. Conversión del apóstol San Pablo.
Nos ponemos al servicio de Dios en el mundo. Es el tema que nos propone la palabra de Dios para este domingo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, cuando Jesús comenzó propiamente su ministerio después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Juan termina su misión y Jesucristo aprovecha la oportunidad y se establece en Cafarnaún, a orillas del lago, y allí comienza la misión. Entonces el tema es ponernos al servicio de Dios. Los voy a hacer pescadores de hombres, dice Jesucristo. Entonces pónganse al servicio de Dios, sería el tema. El Evangelio de Juan, empezamos con las máximas. El Evangelio de Juan en el capítulo 12 va a decir: si alguno me sirve, será mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. El que quiera servirme debe ser mi servidor. Primera máxima para hoy. En la primera carta a los Corintios hay una invitación a ser muy firmes en el servicio del Señor, progresando siempre en la obra del Señor, sirviéndole a los demás. La carta del apóstol San Pablo a los Colosenses: todo lo que hagan, háganlo de corazón. Si usted le va a servir a los demás, hágalo, pero de corazón. Hay un salmo en la Biblia que es el Salmo 100, y ese salmo dice: sirvan al Señor, pero hágalo con alegría. Si le va a servir a Dios, hágalo siempre con alegría. No se queje, no cuente historias, no haga drama, solamente sirva, pero con alegría. Un libro como el Deuteronomio en la Santa Biblia, en el capítulo 13, ustedes deben ir en pos del Señor, cumpliendo sus mandatos. Solo a Él deben servirle y solo a Él deben seguir. Oiga lo que dice el libro del Deuteronomio: solo a Él deben servirle, solo a Él deben servir. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor y hagámoslo con espíritu ferviente. Sirvamos a Dios y hagámoslo con espíritu ferviente. Nos ponemos al servicio de Dios en el mundo, siguiendo las líneas del espíritu de la palabra de Dios. Si quiere servirlo a Dios, hágalo de una manera alegre, ferviente, desinteresada. Si quiere servirle a los demás, haga exactamente lo mismo. ¿En qué consiste esencialmente entonces la misión? Sería la pregunta para hoy. El Hijo de Dios nos ofrece una enseñanza, lo que debemos cumplir para la misión de quienes somos bautizados en la Iglesia Católica. Pensemos en 4 momentos que nos pide Jesucristo para una buena misión. El primero es un reino de Dios. Todo va a funcionar si hombres y mujeres se dejan guiar por el Espíritu de Dios. La misión es muy buena: catequista, evangelizador, persona que le gusta colaborar en la vida parroquial. Cualquier acción misionera, evangelizadora, de servicio a los demás, debe tener como esa impronta: dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Segunda impronta: para que funcione ese reino es importante la conversión. Cuando Jesucristo comenzó la misión y ya San Juan el Bautista había partido, la primera frase que se le ocurrió es: convertíos porque está cerca el reino de Dios. Entonces el segundo momento es conversión personal. Hay un profeta que define muy bien la conversión de un ser humano, y podríamos decirlo con una palabrita: cambio de conducta y cambio de corazón.
Esa es una definición muy buena y es de un profeta, es del profeta Isaías. Cambio de conducta y cambio de corazón, dice el profeta. Cambie de conducta, cambie su manera de ser, no sea tan duro con los demás, no sea tan imponente, tan exigente. No trate de dominar a los demás. Cambios de conducta, dice Isaías. Y cambio de corazón, noble, sentimientos, grandeza, mansedumbre. Cambio de conducta y cambio de corazón. Tercer momento para que se cumpla la misión de la palabra de Dios. Nos interesa la cultura. El punto es que la palabra tiene el poder de llegar al corazón de todas las personas. Jesucristo se ubica en Cafarnaún y empieza anunciando a los más alejados. Preocúpese mucho por lo que decía el Papa Francisco. Me gustaría una iglesia de la periferia. Y hay otra frase bien como así de esas marcantes del Papa Francisco. Alguna vez el Papa dijo, y eso está en la Evangelii Gaudium, en ese documento por ahí en el numeral 50, si no estoy mal de cálculo por allá, dice el Papa Francisco: quiero una iglesia de la periferia, prefiero una iglesia accidentada y no una iglesia encerrada y de ahí nadie la mueve y no sale a ninguna parte. Esa frase es muy buena. Ese es el tercer punto para cumplir con la misión que nos promete hoy el Evangelio, de llevar el Evangelio. Se ubicó en Cafarnaún Jesucristo, salió de donde estaba, se fue para Cafarnaún y comenzó a anunciar la palabra en los confines. Oiga lo que dice Marcos capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. Se fue hasta los confines de Zabulón y Neftalí, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. Es como cuando en América dicen, se fue por allá lejísimo, no sabemos cuándo va a volver. Ese es el tercer punto. El tercero, salir a anunciar el Evangelio a los más alejados. El cuarto y último punto que nos pide el Maestro para hacer una buena misión es que seamos personas humildes, sencillas, porque Él quiere pescadores de hombres. Él no quiere ególatras que se presentan a los demás o muestren un poco de títulos. No, esa no es la misión. La misión que quiere Jesús de Nazaret es que sean pescadores de hombres, personas sencillas, amables, que trabajen muy bien la palabra de Dios y le sirvan a los demás. Jesucristo sabe lo que hace y cómo hacerlo. Entonces recorre toda Galilea predicando la misión. Y la misión es anunciar la palabra, el reino de Dios. Y eso se hace practicando la caridad y la misericordia con los demás. Jesucristo quiere en la Iglesia Católica pescadores de hombres. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.